Ok, pues aquí estamos, ya hemos acabado el primer pase de blocking y como puedes ver, pues ya tenemos muchos más keyframes. También puedes observar que los dos primeros keyframes son exactamente el mismo, la misma pose. Y esto básicamente lo hice porque, bueno, porque para poder ver el cambio entre este keyframe 48 y el 19, el primero y el 48, para crear este keyframe quería saltar de una pose a otra. Entonces, claro, para saltar de una pose a otra, si lo tengo desde esta, no puedo ver la referencia. Entonces saltaría de un fotograma en negro a esta y no podría ver realmente el cambio que hay en la referencia. Entonces simplemente creé un keyframe cuando empezaba la referencia en Blender y pues lo creé desde ahí. Y puesto que aquí la idea es tener un moving hold, crear un moving hold del 1 al 19, pues no me preocupa. Idealmente no es algo que vas a tener que hacer tú porque lo ideal es que tu referencia empiece desde el principio. Pero bueno, yo tuve el fallo de que cuando grabé la referencia empecé a actuar demasiado pronto y pues no los primeros fotogramas realmente quería tener como un moving hold que estuviera en esta pose un poco más aguantado y empecé a bajar la cabeza desde el principio. Entonces pues quería algo que tuve que ajustar después, pero veo que bueno, no es realmente importante, solamente para que lo tuvieras en cuenta de por qué estos dos keyframes son exactamente iguales. Más adelante lo que haré es que este keyframe tendrá un moving hold simplemente con el pose, in between, breakdowner y crearé un moving hold cuando ajuste el resto de la animación. Entonces, como ves, para crear los breakdowns, simplemente lo que hago es seleccionar todos los controles, me voy al breakdown y pose, in between, pose breakdowner. Entonces me va a crear esto lo que ves aquí arriba, que sale una rayita, aquí estoy en la mitad. Entonces significa que va a crear una pose exactamente con todos los controles a mitad de la transición. Aquí significa que favorecerá más la pose que está a la izquierda y aquí favorecerá más la pose que está a la derecha. Como ves, según el porcentaje que tengas, pues favorecerá más una u otra. Si lo pones al 100%, pues copiará exactamente la pose siguiente o al 0% la pose anterior. Entonces, idealmente, tú vas a analizar la referencia y vas a decir, por ejemplo, aquí en esta pose realmente la cantidad de movimiento es realmente se mueve bastante igualado. Entonces selecciono todo, pose, breakdowner, pose tal, y lo pongo a 50%, porque es tal. Y lo que hago es que digo, vale, se mueve igualado, pero la cabeza empieza a girar un poco antes. Entonces igual puedes decir, la cabeza no la voy a tener un 50%, la cabeza ya la voy a tener un poco más inclinada. Entonces, pum, la cabeza lidera un poco más la acción. Luego, ¿qué más? Igual quiero que el hombro favorezca un poco más la siguiente pose. Pues entonces lo puedo poner igual a un 67%, que ya relaje un poco más ahí. Entonces vas viendo cómo puedes ir creando las poses ayudándote el post breakdowner. El post breakdowner es importante saberlo, que no te sirve como comodín decir creo todos los breakdowners así y los dejo tal cual, porque entonces tu animación va a ser muy porque aunque los favorezcas una pose u otra, imagínate que esta pose yo digo la creo y le pongo un post breakdowner y lo pongo a un 13%, realmente tampoco estás creando una animación fluida, vas a crear una animación fluida. ¿Por qué? Porque al ponerlo en un 13%, simplemente lo que estás diciendo es que, vale, tendrás diferencia de spacing, es decir, que los primeros fotogramas, la mitad de los primeros fotogramas va a moverse menos y luego la siguiente se va a mover más. Pero todas las partes del cuerpo se van a mover a la misma velocidad, con el mismo patrón de muy poco al principio y luego el resto al final. Entonces también tienes que, cuando crees los breakdowns, encontrar la forma de crear overlap. Aquí es donde creas el overlap entre las diferentes partes. Porque si los primeros fotogramas, el cuerpo se mueve muy poco, pero la cabeza se mueve mucho, lo que vas a hacer es que la cabeza va a liderar, y por ejemplo la cabeza y la muñeca vamos a decir. Entonces lo que vas a hacer es que la cabeza y la mano van a liderar la acción y luego el cuerpo va a acabar el movimiento. Entonces cuando lo pases a 24 fotogramas por segundo, pues va a estar overlapeado. No solo es que
entre keyframes, entre poses principales hay diferencia, sino que entre las diferentes partes del cuerpo también hay diferencia. Vale, como ves también, para crear los keyframes, muchas veces lo que hago es que creo un keyframe entre la mitad de cada pose principal. Esto varía. Realmente el breakdown, donde lo que tienes que crear es donde veas que hay información importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he creado los keyframes, las poses principales en los extremos de cada movimiento. ¿Por qué? Porque son los que definen mejor los movimientos, definen mejor la esencia de la animación, lo que quiero transmitir con la animación. Pues los breakdowns, lo que quieres crear es definir los movimientos. Con las poses principales defino la cantidad de movimiento, defino las poses principales, los finales y de cada acción, y con los breakdowns defino los movimientos, las transiciones. Entonces, pues aquí, por ejemplo, aquí tengo una pose principal y aquí tengo la otra. El breakdown lo que está definiendo es la transición, cómo quiero que la transición de un keyframe a otro keyframe sea. Entonces, pues eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de crear los breakdowns. Entonces, aquí, pum, aquí he creado un breakdown. Como ves, había muy poco movimiento del 48 al 73. Entonces realmente no creo un keyframe en la mitad, sino que creo un keyframe justo antes de que cambiara a la siguiente pose. ¿Por qué? Porque así también defino, le digo, oye, quiero que aguantes esta pose prácticamente igual hasta este punto, aunque ves que en la referencia cambia, pero eso es porque tengo dos referencias. Entonces, aquí aguanta la pose y luego cambia. Entonces también ves como un breakdown te sirve para decir, oye, quiero que esta pose se aguante hasta este fotograma, porque si por ejemplo ahora selecciono todo y cambiara esta pose y la pusiera aquí en medio, le estaría diciendo al programa, de aquí a aquí quiero que aguantes la pose, y luego a partir del fotograma 63 quiero que empieces a transicionar hacia la siguiente pose. Pero no es real, yo quiero que mantenga la pose hasta el 73. Entonces esas cosas también vamos a definir. ¿Hasta cuándo quiero que una pose sea mantenida? Pues puedes crear un breakdown para definir hasta cuándo, y como obviamente no es completamente fija la pose, sino que tiene como un moving hold, un poco de movimiento residual, puesto que no quieres que se quede congelada. Entonces seguimos. Aquí lo mismo, ¿ves? Aquí lo que estoy definiendo con este breakdown es que mantenga la pose. Entonces ves como hay un ligero movimiento residual, ves que el torso se mueve, las caderas se mueven ligeramente, tiene como el pum pum, ves como una ligera llegada lentificada, pum pum pum, ¿ves? Es muy sutil porque lo que quiero es que mantenga esta pose. Entonces creo el breakdown para que mantenga la pose, y luego a partir del 131 ya quiero que pum, pueda transicionar hasta la siguiente. Entonces pongo los límites. Aquí también, ves, del 85, pum, empieza a bajar la mano, pero el resto del cuerpo se queda más o menos en el mismo punto. Entonces defino, aquí quiero que sea el pestañeo, que las cejas bajan. ¿Ves cómo ajusto cada parte del cuerpo también en los breakdowns? Entonces vas buscando todas las poses que vayan a definir la animación. En principio, la primera vuelta del blocking, igual crear un breakdown entre cada pose principal es suficiente. Yo es lo que suelo hacer, creo un breakdown, 1 o 2 breakdowns entre cada pose principal, y luego ya sigo añadiendo breakdowns entre medio. Entonces, pues para asegurarme de que voy teniendo la idea clara. Entonces ves, aquí pum, pasa de una, lidera la acción la mano. Aquí estoy definiendo qué parte del cuerpo lidera la acción. Ves que la mano cierra los ojos y pum, baja la cabeza. Entonces va a quedar un efecto de mano y cabeza y cuerpo. Aquí lo mismo. ¿Ves cómo aquí la cabeza y el hombro baja, la mano baja? También te puedes ir haciendo, pues ve analizando la referencia para ver qué es lo que lidera la acción, porque muchas veces no lo vas a saber de memoria. Entonces analiza la referencia y miras, vale, la cabeza es que gira un poco al principio, hacia adelante y hacia el lado, que el brazo es lo que se mueve y el hombro baja hacia abajo. Vale, entonces creas el breakdown y luego pum, tienes el gesto, que aquí como ves en la referencia es mucho más sutil y en la animación está más exagerado. Pero el breakdown pues analizas
qué es lo que se mueve. Entonces verás que en este breakdown lo que estoy haciendo es, habrá un montón de movimiento en el brazo y en la cabeza al principio, en el cuerpo prácticamente nada, y luego pum, el cuerpo tendrá el movimiento. Entonces estoy creando el overlap de mano, cabeza y cuerpo. Entonces no se mueve todo a la vez, no transiciona de esta pose a esta pose todo de golpe. No es una transición simétrica, sino que pum. De hecho, si seleccionara todo ahora para que lo veas y utilizara el breakdowner y lo pusiera a la mitad, ves cómo cambia la pose. Esto es un breakdowner a la mitad. Todo se mueve ligeramente y pum. Y realmente en el breakdowner que he creado ves cómo mantengo el torso mucho más quieto, ¿no? Entonces esa es la idea, ir ajustando, ¿no? En la siguiente ves cómo mantengo la pose, igual que en la referencia. La cabeza empieza como a liderar la acción hacia abajo, el torso tiene un movimiento residual de la inercia hacia atrás, como se empieza a cambiar de dirección, pero es la cabeza la que lidera un poco la acción. Y luego, ¡pum!, vuelven va a la pose final, a la pose principal. Entonces aquí de nuevo creo el breakdown, la cabeza empieza a bajar hacia abajo y ¡pum, pum! Tiene el gesto. Aquí también tengo dos referencias, pero no te preocupes por eso. ¿Ves? Voy analizando la animación. ¡Pum! Involucrando todas las partes del cuerpo, igual en el breakdown. ¿Ves cómo muevo la cadera? Muevo el torso, todo lo involucro para que no solo, aunque solo se vea el torso en la animación, quiero involucrar todas las partes del cuerpo siempre. Entonces aquí creo un keyframe de más. Ves que el 298, 298, 299. Simplemente voy a coger 298, pulsar S para asegurarme de que hay un keyframe en todo. 299 y eliminar. Así lo mantengo limpio. Aquí ves que el 204, 207 también lo voy a eliminar porque esta es el mismo. Vale. Entonces aquí pum, mira, ves cómo involucro todo también y no están en la misma proporción. Ves como aquí una cosa interesante, ves cómo es importante tener la relación, porque aquí dirías la cabeza se mueve hacia la derecha y hacia arriba, vale, el torso se mueve hacia la derecha y hacia arriba, vale, tengo la animación, la pose correcta. Pero si analizas la cabeza en relación al torso, verás que la cabeza se mueve más que el torso. Entonces, si solo miraras la animación del torso o la animación de la cabeza por separado, dirías, vale, el torso se mueve en las direcciones que quiero y la cabeza se mueve en las direcciones que quiero. Pose creada. Pero cuando analizas una en relación a otra, te das cuenta de que, pues, la cabeza se mueve más. Entonces, pues, al analizar eso, pues también puedes ajustar. Dices, vale, para esta exageración del torso necesito exagerar aún más la cabeza. Entonces eso es lo que me refería cuando decía de mirar las diferentes partes del cuerpo en relación a las demás. Entonces aquí mira hacia abajo, pum, involucro las cejas, voy analizando, ¿no? Las cejas se levantan, los párpados se levantan, todo lo voy analizando en la referencia para también ponerlo en la animación. Y pum pum pum. Y ya pues el último gesto, tal, y hacia adelante y pa. Vale. Pues. Vale. Pues ya sería el primer pase de blocking. Como ves, es bastante dinámico, es bastante de ir ajustando. Primero hacemos un pase poniendo un breakdown más o menos entre cada pose principal, involucrando todas las partes del cuerpo, analizando la referencia y, como siempre digo, mirando las diferentes partes del cuerpo, cómo se mueven entre ellas, la relación, la proporción, para empezar a crear el overlap, para empezar a mover unas partes más que otras en los breakdowns. Asegúrate de que todas las partes están overlapeadas, es decir, que en el breakdown hay una parte que se mueve más que otra, para crear el overlap ya desde el breakdown, y analiza las diferentes partes entre ellas para que se muevan proporcionalmente entre ellas. Aunque en la referencia va a estar más sutil, pero quieres exagerar eso también, pero manteniendo las proporciones. Bueno, pues dicho esto, ya hemos dado el primer pase de blocking y ahora a dar el segundo pase de blocking.